Bienvenidos a un relato que les tocará el corazón de una manera muy profunda y especial. A veces, las pruebas más difíciles no son las que planeamos meticulosamente, sino aquellas que la vida nos pone frente a nosotros de forma inesperada para ver de qué estamos hechos realmente en nuestro interior. Quédense hasta el final para descubrir cómo un pequeño gesto de humanidad puede cambiar por completo el destino de dos personas que se sentían rotas por el pasado. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, pues publicamos videos todos los días para acompañarte. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde qué país nos sigues y a qué hora nos escuchas normalmente. El gran empresario Alberto Macedo no giró la cabeza ni un solo centímetro cuando su asistente personal habló desde la puerta del despacho. Se mantenía inmóvil, mirando la ciudad de Berlín desde el inmenso ventanal del último piso de la Torre Macedo, con una taza de café negro entre sus manos que llevaba más de 20 minutos sin probar siquiera. El asistente, con un tono de voz que mezclaba la resignación y el deber, le informó que la agencia de empleos preguntaba si esta vez quería revisar el expediente antes de confirmar la contratación, recordándole que ya habían pasado 11 empleadas por la mansión en apenas 8 meses. Alberto, sin apartar la mirada del horizonte gris, simplemente respondió con la misma frase que había usado las 11 veces anteriores: dígales que sí, que venga cualquiera. Sabía perfectamente que todas terminarían yéndose de todos modos, tal como había ocurrido en los intentos previos, dejando la taza sobre el escritorio con un gesto de total indiferencia mientras la puerta se cerraba en un silencio sepulcral tras la salida del empleado. Afuera, la ciudad de Berlín comenzaba a despertar lentamente entre una densa niebla y las luces amarillas de los semáforos que apenas lograban cortar la oscuridad matutina. El río Spree reflejaba el cielo de octubre como si fuera un espejo roto, devolviendo una imagen fragmentada y fría de la realidad que Alberto observaba sin ver realmente. Llevaba exactamente 3 largos años mirando las cosas de esa manera, sin conectar con lo que ocurría a su alrededor, lo que había provocado que los periódicos locales lo apodaran con crueldad el arquitecto de hielo. Sus socios comerciales, aquellos que caminaban por los pasillos de su empresa con temor, lo llamaban simplemente la roca a sus espaldas, reconociendo en él a un hombre de mandíbula firme y mirada calculadora que aparecía en las portadas de las revistas financieras como alguien que nunca cometía errores. Sin embargo, nadie parecía notar que incluso las rocas más duras terminan rompiéndose por dentro, aunque el desmoronamiento ocurra en una soledad absoluta donde nadie puede verlo suceder. En algún punto humilde de esa misma ciudad, en un departamento pequeño del barrio de Neukölln, que olía permanentemente a medicamentos y café recalentado, una mujer doblaba su uniforme de trabajo con una delicadeza extrema. Para Ellen Ribeiro, aquel uniforme sencillo representaba la mejor posesión que tenía en el mundo, el símbolo de una oportunidad que no podía permitirse desperdiciar bajo ninguna circunstancia. Mientras organizaba su ropa, le comentó a su abuela Antonia, quien la observaba desde el sillón con un ojo abierto y el otro cansado por la edad, que al día siguiente tendría una entrevista de trabajo crucial. Antonia, a pesar de sus manos deformadas por la artritis, mantenía la memoria más afilada que cualquier persona que Helen hubiera conocido jamás, y quiso saber de inmediato para qué puesto se postulaba su nieta. Al enterarse de que era para ser empleada doméstica en una mansión de Dahlem, la anciana cerró los ojos y le dio un consejo lleno de sabiduría. Lleva el pelo recogido y no sonrías demasiado al principio, pues los ricos desconfían de la gente que muestra alegría muy rápido. Helen
agradeció el consejo de su abuela con una sonrisa triste mientras la anciana le recordaba con firmeza que no debía firmar ningún documento sin leerlo antes y le preguntaba por la remuneración del puesto. Cuando Helen mencionó la cifra, Antonia guardó un silencio prolongado antes de responder con una voz mucho más baja, instándola a que fuera y se quedara en ese empleo por el bien de ambas. Al apagar la luz del pasillo esa noche, Helen se quedó escuchando el sonido rítmico del respirador de su abuela, un compás constante que se había convertido en la banda sonora de sus noches durante los últimos 2 años. La insuficiencia cardíaca de Antonia no daba tregua alguna, y los medicamentos necesarios para mantenerla estable eran extremadamente costosos, al igual que el alquiler del pequeño departamento. Helen recordaba con melancolía cómo había tenido que abandonar la carrera de enfermería en el 3er año, cerrando sus libros un martes por la tarde, sin dramas ni escenas, simplemente porque alguien debía cuidar de la única familia que le quedaba. Desde la habitación de al lado, la voz de la abuela Antonia volvió a romper el silencio de la noche para pedirle a Helen que no se pusiera nerviosa durante la entrevista del lunes. Le recordó que debía tener presente quién era ella y quién era su abuela. Personas que sabían hacer las cosas bien, una cualidad que valía más de lo imaginable en una casa donde probablemente nadie sabía valerse por sí mismo. Helen sonrió en la oscuridad del pasillo ante el comentario, deseándole las buenas noches a la anciana mientras ésta le advertía que llevara paraguas porque el pronóstico anunciaba lluvia para la mañana siguiente. La predicción resultó ser exacta, y bajo un cielo gris, Helen se presentó en la mansión La Arboleda, donde la señora Ortega abrió la puerta principal incluso antes de que la joven terminara de llamar. La ama de llaves revisó un papel con frialdad y recitó los datos de Helen, nacida en Oporto, 6 años viviendo en Berlín y con un dominio fluido de varios idiomas, algo que parecía buscarse para el puesto. Helen confirmó que hablaba alemán, portugués, español y un poco de italiano, pero la señora Ortega no mostró la más mínima impresión ante tales habilidades lingüísticas, o quizás decidió ocultarla tras su máscara de profesionalismo. Era una mujer con una mirada clínica, capaz de evaluar a las personas en cuestión de segundos y archivarlas mentalmente para siempre según su utilidad en la gran casa. Invitó a Helen a pasar y el recorrido por la mansión fue breve, pero cargado de instrucciones precisas y reglas inamovibles que debían seguirse al pie de la letra. Se le indicó con especial énfasis que el estudio del señor Macedo era una zona totalmente restringida y que solo podía limpiarse cuando él no estuviera presente, advirtiéndole que nada sobre el escritorio debía tocarse jamás. Al detenerse frente a una puerta en el extremo norte del 2º piso, la señora Ortega informó que esa habitación estaba cerrada con llave y que debía permanecer así por disposición directa del dueño de la casa. Ante la curiosidad natural de Helen sobre por qué aquella habitación llevaba 3 años clausurada, la señora Ortega la miró fijamente y le prohibió volver a preguntar sobre el tema, cerrando cualquier posibilidad de diálogo sobre el pasado de la mansión. Helen asintió en silencio, pero el dato quedó registrado en su mente junto a la observación de los frascos de medicamentos que había logrado divisar en el escritorio durante el recorrido inicial. Su formación de 3 años en enfermería le permitió reconocer de inmediato una combinación preocupante de ansiolíticos, somníferos y antidepresivos de última generación en el despacho del señor Macedo. Aquella mezcla química despertó en ella una inquietud profesional que iba más allá de sus deberes como empleada doméstica, pero decidió guardar sus observaciones para sí misma mientras revisaba los términos del contrato. El salario ofrecido triplicaba lo que ganaba anteriormente en la clínica y el seguro médico incluido era el detalle que más le importaba para asegurar el tratamiento de su abuela.
Al preguntar si el seguro cubría a familiares directos, la señora Ortega mostró una leve sorpresa, pero le indicó que dependía del plan y que podría solicitarlo en el Departamento de Recursos Humanos del grupo empresarial. Helen explicó con sinceridad que necesitaba la cobertura para su abuela, quien padecía una insuficiencia cardíaca severa, lo que provocó un breve silencio de comprensión por parte de la ama de llaves. La señora Ortega se comprometió a realizar la llamada necesaria el primer viernes para facilitar el trámite, mientras Helen terminaba de leer cada cláusula del contrato tal como le había aconsejado Antonia. Antes de que la joven se retirara para empezar el lunes siguiente, la mujer le dio una última advertencia con voz baja. El señor Macedo no hablaba nunca con el personal de servicio. Cualquier necesidad o problema debía ser comunicado exclusivamente a través de la ama de llaves, quien terminó la conversación con una súplica disfrazada de orden. «Dure más de una semana, por favor, ya estoy cansada de entrevistar gente». El lunes, a las 6:50 de la mañana, Helen entró por primera vez a cumplir sus funciones en una mansión que le pareció más un museo frío que un hogar donde habitara una familia real. La casa contaba con 16 habitaciones conectadas por pasillos amplios decorados con cuadros caros que nadie se detenía a mirar, y salones con muebles perfectos que olían a encierro y falta de aire fresco. Un piano de cola destacaba en el salón principal con partituras abiertas en el atril, marcando siempre la misma página que nadie se había atrevido a pasar en muchísimos meses. La señora Ortega la esperaba con una lista detallada de tareas, recordándole que no debía cometer errores y que ese día trabajaría en el ala este mientras el señor estaba fuera en reuniones. La inspeccionó de arriba abajo con severidad, prohibiéndole tocar cualquier objeto que no estuviera explícitamente en la lista y mencionando específicamente un jarrón azul en el pasillo norte que no debía moverse ni para limpiar debajo. Helen aceptó cada instrucción sin objeciones, lo que pareció desconcertar un poco a la señora Ortega, quien esperaba alguna queja o pregunta sobre la dificultad de las tareas impuestas. Sin embargo, la joven solo quiso saber si había alguna preferencia por productos específicos para las superficies de madera, demostrando un conocimiento sobre disolventes que le valió una mirada de respeto momentáneo. Helen tomó la lista y comenzó su trabajo con la misma precisión técnica que había aprendido en sus años de clínica, donde la higiene era una cuestión de necesidad absoluta y no un simple capricho estético. Mientras limpiaba, no pudo evitar observar los detalles que contaban la historia silenciosa de la casa. La habitación de una niña con la puerta entreabierta y juguetes impecables, el piano detenido en el tiempo y los vasos de agua a medio llenar junto a los medicamentos. Al final de su primera semana, la ama de llaves reconoció que había trabajado bien, permitiéndole limpiar el estudio del señor el lunes siguiente. La señora Ortega, tras una breve vacilación al finalizar la primera semana de labores, permitió que Helen limpiara el despacho personal del dueño de la casa el lunes siguiente, siempre que él no estuviera presente. Helen, movida por su instinto de enfermera, no pudo evitar preguntar si algún médico supervisaba regularmente la peligrosa combinación de medicamentos que había observado sobre el escritorio de Alberto Macedo. La ama de llaves la miró fijamente durante 3 segundos exactos antes de recordarle con frialdad que aquello no era asunto suyo, a lo que la joven respondió con calma que solo era una observación técnica sobre las dosis. Ante la revelación de que Helen había cursado 3 años de enfermería, se produjo un silencio prolongado que cambió algo imperceptible en la actitud de la señora Ortega. Finalmente, la mujer aceptó transmitir la preocupación al médico personal del señor, quien llegó a la mansión al día siguiente tras confirmarse que la última revisión había sido hacía 40 días. Fue un miércoles por la tarde cuando Alberto Macedo vio a Helen por primera vez.
aunque no se trató de un encuentro formal, sino de una observación silenciosa desde la distancia. Él bajaba por la gran escalera principal con el teléfono en la mano mientras ella, al fondo del pasillo y de espaldas, acomodaba un jarrón con una concentración absoluta. Alberto se detuvo en el último escalón al notar que ella no trabajaba con la eficiencia mecánica de las 11 empleadas anteriores, quienes hacían solo lo justo por su paga. Helen parecía entender que una casa es mucho más que una simple suma de superficies limpias, tratando cada objeto como si realmente importara. Alberto se retiró sin decir una palabra, pero al día siguiente notó que el jarrón de su escritorio, vacío por meses, contenía 3 ramas de lavanda fresca del jardín. Nadie le había pedido permiso para colocar aquellas flores, algo que jamás había sucedido en su despacho, y Alberto las contempló un momento antes de sumergirse de nuevo en su trabajo. Sin embargo, algo en su interior que durante 3 años había funcionado solo por pura inercia, registró ese pequeño detalle de humanidad y frescura. Esa misma tarde, bajó a la cocina por primera vez en semanas, encontrándose con la mirada cuidadosamente neutral de la señora Ortega, quien le preguntó si necesitaba algo. Alberto quiso saber quién le había autorizado a la nueva empleada poner flores en su escritorio, sugiriendo de forma indirecta que no deseaba que las retiraran. Al ver su taza de café lavada y puesta a secar, simplemente ordenó que dejaran las flores donde estaban antes de subir de nuevo a su soledad. Llegada la 4ª semana, a las 3 de la tarde, el cuerpo de Alberto Macedo colapsó sin previo aviso debido al agotamiento físico y mental acumulado. Llevaba 2 días durmiendo menos de 2 horas tras unas reuniones brutales con fondos de inversión de Frankfurt y el uso de somníferos mezclados con whisky. Mientras revisaba unos contratos sentado en el sofá de su estudio, los papeles resbalaron de sus manos y su cabeza cayó hacia un costado en un desmayo suave. No fue un sueño reparador, sino una pérdida de conciencia total causada por un organismo que ya no podía soportar más presión ni castigo químico. 15 minutos después, Helen entró al despacho para realizar sus labores de limpieza habituales y se detuvo en seco al verlo en ese estado. Alberto estaba profundamente dormido en el sofá, con la camisa levemente abierta y una gran cantidad de documentos confidenciales esparcidos a sus pies y sobre la mesa. Había carpetas abiertas con cifras que cualquier competidor pagaría fortunas por conocer, además de una clave de seguridad anotada en un papel amarillo y su billetera volcada. Helen no tocó nada del dinero ni leyó una sola cifra de los documentos, demostrando una integridad que pocos habrían mantenido en su situación económica. Se limitó a recoger los papeles del suelo y apilarlos boca abajo sin mirarlos, moviéndose con la misma delicadeza que usaba en la clínica con los pacientes dormidos. Lo que ella ignoraba era que Alberto había recuperado la conciencia apenas escuchó sus pasos sobre el parqué de la habitación. El empresario decidió permanecer inmóvil con los ojos entrecerrados para observar el comportamiento de la mujer que caminaba por su espacio privado. Vio cómo ella ignoraba por completo la billetera y los secretos financieros, acomodando todo con un respeto profundo por el espacio ajeno que nadie le había exigido. En ese momento, Helen se acercó al sofá y Alberto tuvo que controlar su respiración para no revelar que estaba despierto y vigilante. Ella se dirigió al armario lateral, sacó una manta de lana y comenzó a extenderla sobre él con una suavidad extrema que duró varios segundos. Cubrió su cuerpo desde los pies hasta los hombros con un cuidado maternal, evitando rozarle la cara para no interrumpir lo que ella creía que era un descanso necesario. Ese gesto sencillo disparó en la mente de Alberto un recuerdo doloroso que no buscaba, el de su difunta esposa, Fernanda. Hacía exactamente 3 años y 4 meses que nadie lo cubría con una manta desde aquella tragedia en una lancha en el lago de Garda antes de la tormenta.
Helen terminó de acomodar la manta y se quedó quieta un segundo observándolo antes de hablar en voz muy baja, casi en un susurro imperceptible. Ella habló en español, su lengua materna, convencida de que el señor Macedo solo entendía alemán y que sus palabras se perderían en el aire del despacho. «No sé qué le pasó», dijo con compasión, «pero lo que sea que carga es demasiado para llevarlo solo. Ojalá alguien se lo haya dicho antes». Tras decir esto, apagó la lámpara del escritorio para dejar solo la luz natural y salió cerrando la puerta con una delicadeza absoluta. En el sofá, Alberto no se movió durante 5 minutos completos, procesando el hecho de que él hablaba español con fluidez desde sus años en Madrid. Había entendido cada una de las 12 palabras pronunciadas por Helen y el peso de su verdad lo había dejado paralizado emocionalmente. Ni su médico, que solo recetaba pastillas, ni sus socios, que solo pedían números, ni sus antiguos amigos le habían dicho algo tan humano en 3 años. Una empleada que creía no ser escuchada le había dado una lección de empatía que nadie más se había atrevido a ofrecerle en su soledad. Esa misma noche, Alberto Macedo bajó a cenar al comedor principal, una rutina que había abandonado hacía semanas y que no pasó desapercibida para la señora. Ortega, la ama de llaves, notó el cambio de actitud, aunque prefirió no hacer comentarios al respecto para mantener su habitual distancia profesional. A la mañana siguiente, apareció en la cocina un sobre con el nombre de Helen escrito con una letra firme y masculina que denotaba autoridad. Helen lo abrió con cierta desconfianza, encontrando en su interior 3 líneas escritas a mano que decían: «Tiene razón. Es demasiado. No hay disculpa por haberlo ignorado tanto tiempo». Helen leyó la nota 3 veces tratando de asimilar que el señor la había escuchado y comprendido sus palabras de la tarde anterior. La dobló con sumo cuidado y la guardó en el bolsillo de su delantal como si fuera un tesoro, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. Esa tarde, en la cocina de su pequeño departamento, le contó lo sucedido a su abuela Antonia, quien escuchó todo el relato sin interrumpir. «¿Y qué vas a hacer ahora?», y preguntó la anciana con curiosidad, a lo que Helen respondió que simplemente seguiría haciendo su trabajo igual que siempre. Antonia la miró con sabiduría y le advirtió que no cerrara la puerta cuando la vida intentara abrirla, aunque la joven asegurara no entender de qué puerta hablaba. Gracias por acompañarnos hasta este punto del relato. Es increíble cómo un pequeño gesto de honestidad y una manta puesta en el momento justo pueden empezar a agrietar la armadura de un hombre que se creía de piedra. Si te está gustando esta transformación, no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace. ¿Qué crees que pasará ahora que Alberto ha decidido romper su silencio a través de esas notas? ¿Crees que Helen podrá ayudarlo a sanar o el pasado será demasiado fuerte? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Helen se quedó en la cocina de su pequeño departamento mirando la nota doblada sobre la mesa, repasando mentalmente las palabras del señor Macedo. No había esperado que alguien la escuchara aquella tarde en el despacho, pues simplemente había dicho lo que sentía porque era la verdad, y a veces la verdad necesita salir al aire para no asfixiar a quien la guarda. Guardó el papel en el cajón de su mesita de noche sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que algo había cambiado de forma irreversible en la dinámica de la mansión. Lo que siguió en las semanas posteriores no fue un romance convencional, sino algo mucho más extraño, profundo y real, que se manifestaba a través de pequeños trozos de papel. Notas simples que aparecían y desaparecían del escritorio del estudio, del banco de madera del jardín o de la encimera de mármol de la cocina, tejiendo un puente invisible entre 2 mundos distintos. Alberto escribió primero para agradecerle por las ramas de lavanda, confesando que eran lo primero que había olido bien en esa habitación en mucho tiempo.
Helen le respondió al día siguiente dejando una nota junto a los nuevos brotes donde explicaba que la lavanda calma el sistema nervioso y que su eficacia estaba comprobada científicamente, no era solo un adorno. Al leer aquello, Alberto sonrió a solas en su despacho, siendo la primera vez que un gesto así cruzaba su rostro en ese lugar desde que tenía memoria. Las notas fueron haciéndose paulatinamente más largas y personales, permitiendo que ambos compartieran pensamientos que no se atrevían a decir en voz alta. Ella observó en uno de sus escritos que el piano del salón llevaba meses sin tocarse, a lo que él respondió con dolor que pertenecía a su difunta esposa y que aún no podía sentarse frente a él. Helen, con la sensibilidad de quien ha cuidado a muchos enfermos, le respondió que quizás había que empezar simplemente por abrirlo, no para tocar música, sino para dejar que el aire entrara en su interior. Al día siguiente, el piano de cola estaba abierto. Las partituras seguían en la misma página de siempre, pero el instrumento ya no estaba clausurado al mundo. Un martes de noviembre, Alberto dejó la nota más larga y desgarradora de todas, confesando finalmente el origen de su tormento interno. Relató cómo hace 3 años perdió a su esposa Fernanda y a su pequeña hija Lucía en un trágico accidente en el lago de Garda durante unas vacaciones familiares. Él mismo conducía la lancha cuando una tormenta llegó sin previo aviso, y desde entonces seguía conduciendo esa misma embarcación en su cabeza todas las noches, sin poder llegar nunca a un destino diferente. Alberto escribió que creía que Helen lo entendería sin necesidad de darle más explicaciones, reconociendo en ella una capacidad de empatía fuera de lo común. Helen leyó aquella confesión sentada en el banco del jardín durante su pausa del mediodía y no pudo evitar que se le escaparan 2 lágrimas de pura tristeza. Le respondió esa misma tarde, diciéndole que lo entendía perfectamente porque sabía lo que era cargar con el peso de lo que no se puede cambiar por mucho que uno quiera. Le explicó que hay una diferencia vital entre recordar a los seres queridos y quedarse encerrado adentro del recuerdo, pues una cosa honra su memoria y la otra nos hace desaparecer junto a ellos. Concluyó diciéndole con firmeza que él todavía estaba aquí y que ese simple hecho era lo único que realmente importaba para el futuro. No hubo ninguna respuesta por parte de Alberto ese día, ni tampoco al siguiente, lo que hizo que Helen pensara que quizás había ido demasiado lejos con sus palabras. Sin embargo, al tercer día, cuando entró al estudio para limpiar, encontró un cambio significativo que la dejó sin aliento. La foto enmarcada de Fernanda y la pequeña Lucía, que siempre había estado girada hacia la pared desde que ella llegó a la casa, estaba ahora orientada hacia el centro de la habitación. Las 2 figuras miraban de nuevo hacia afuera, reclamando su lugar en la vida del hombre que las amaba, y Helen decidió no decir nada, simplemente dejando el retrato tal como estaba. Poco después, la señora Ortega se acercó a ella para comunicarle algo inusual. El señor Macedo quería hablar con ella personalmente en el despacho. Helen acudió a la cita el jueves a las 9 de la mañana, encontrando a Alberto de pie junto al inmenso ventanal, mirando hacia el jardín. Se giró cuando ella entró, y fue la primera vez que la joven lo veía de frente de cerca y bajo la plena luz del día, notando la profundidad de su mirada. Él le pidió que se sentara y comenzó agradeciéndole en persona, no solo por su excelente trabajo, sino por las notas, la lavanda y aquel gesto de la manta que lo había despertado meses atrás. Confesó que sabía que ella no tenía intención de despertarlo y que precisamente por eso su gesto había tenido mucho más valor para él en ese momento de debilidad. Luego cambió de tema para preguntarle directamente sobre sus estudios de enfermería y por qué había decidido abandonarlos. Helen
Le explicó con sinceridad que tuvo que dejar la carrera para cuidar de su abuela, enfrentándose a una pregunta directa de Alberto sobre si pensaba retomarla algún día. Ella respondió que primero debía asegurarse de que su abuela estuviera bien, pero Alberto le planteó la posibilidad de hacer ambas cosas simultáneamente. Ante la duda de Helen sobre si le preguntaba como su empleador o como otra persona, él aclaró que quería entender a la mujer que escribía esas notas tan profundas. Le habló entonces sobre una fundación que estaba planeando crear, dedicada a otorgar becas de reincorporación para personas que dejaron sus estudios por responsabilidades familiares. Quería saber su opinión sincera sobre si una idea así tenía sentido en el mundo real antes de consultar con sus abogados. Helen lo miró asombrada y le confirmó que tenía mucho sentido, pues había muchas personas que necesitaban esa ayuda y que nunca se atreverían a pedirla por creer que ya es tarde para ellas. Alberto asintió lentamente y expresó su deseo de conocer a la abuela Antonia, cuyas menciones en las notas le habían despertado una gran curiosidad. Invitó a la anciana a tomar café un sábado en la mansión, y Helen aceptó advirtiéndole que su abuela solía hablar sin filtros, diciendo siempre lo que pensaba. Alberto respondió que llevaba 3 años sin hablar con nadie que fuera verdaderamente honesto y que le parecía perfecto recibir a alguien así en su casa. Así fue como la abuela Antonia llegó a la mansión La Arboleda un sábado, envuelta en su chal de siempre y con sus guantes de lana. La anciana evaluó la fachada de la casa sin cambiar su expresión y al entrar la definió con una sola frase mordaz: bonita jaula. Alberto la esperaba en el jardín de invierno con café listo y un pastel de manzana de la mejor pastelería del barrio para agasajarla. Se puso de pie cuando ella entró y Antonia lo evaluó en apenas 2 segundos con su mirada afilada y llena de experiencia. Le dijo directamente que su nieta le había contado poco de él, lo cual consideraba un acierto porque los hombres que hablan demasiado de sí mismos suelen ser peligrosos. Alberto sirvió el café con respeto y admitió que Helen también había hablado poco de ella, salvo por el hecho de que siempre decía las cosas tal como eran. Antonia probó el café y, mirando directamente al multimillonario, le preguntó cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho algo que él no quería escuchar. Alberto respondió con una honestidad brutal que había sido hace 3 años y que se lo había dicho él mismo al recriminarse no haber salido antes de la oficina aquella noche fatídica. El silencio que siguió no fue incómodo, sino el de 2 personas que acababan de compartir una verdad profunda y dolorosa frente a frente. Antonia le dijo entonces que el dolor no se va nunca, pero que con el tiempo uno aprende a vivir junto a él en lugar de dejar que viva encima de uno. Alberto quiso saber cómo se lograba eso, y la anciana le confesó que ella dejó de cargar el dolor de perder a su marido cuando entendió que usarlo como escudo era solo una forma de no arriesgarse a conocer a nadie más. Alberto escuchaba a la anciana en un silencio absoluto, dejando que sus palabras calaran hondo en su mente. Antonia, con la franqueza que la caracterizaba, le preguntó si le sonaba familiar aquello de usar el dolor como una armadura para no tener que arriesgarse a vivir de nuevo. Alberto no respondió con palabras, pero su expresión dejó claro que había dado en el clavo de su aislamiento emocional. La abuela de Helen le explicó entonces la diferencia fundamental entre estar roto y estar perdido. Lo que está roto tiene el potencial de ser arreglado, mientras que lo perdido simplemente desaparece. Antonia le confesó con dureza que creía que él llevaba 3 años convenciéndose de estar perdido solo para evitar el esfuerzo y el riesgo de intentar repararse a sí mismo. Alberto miró su taza de café, asombrado por la puntería de aquella mujer, y le preguntó si aquello lo había pensado ella sola o se lo había dicho alguien más.
Antonia acomodó su chal con parsimonia y le aseguró que llevaba 78 años pensando por su cuenta, especialmente ahora que tenía mucho tiempo junto a su respirador. Cuando la anciana se marchó 3 horas después, le susurró a Helen en el pasillo que aquel hombre estaba roto pero no perdido, y le pidió encarecidamente que no lo dejara extraviarse. Helen no prometió nada en voz alta, pero la petición de su abuela se quedó grabada en su corazón mientras el invierno avanzaba sobre la ciudad. Diciembre llegó a Berlín con sus mercadillos navideños, el aroma a vino caliente y luces blancas decorando los tilos de las avenidas. Sin embargo, con el frío también llegó una figura amenazante para la paz que empezaba a asomar en la mansión: Silvia Monteiro. Silvia era una socia minoritaria del Grupo Macedo que llevaba 18 meses intentando comprar la participación mayoritaria de Alberto, aprovechando su evidente fragilidad emocional. Alberto la había rechazado sistemáticamente con la misma frialdad que aplicaba a todo en su vida. Pero Silvia no era mujer de rendirse fácilmente. Un viernes por la tarde, la socia se presentó en la arboleda sin previo aviso, luciendo un abrigo de piel que costaba más que el sueldo de un año de Helen. Helen se encontraba en el pasillo decorando la casa con ramas de abeto cuando escuchó la voz de Silvia en el recibidor llamando a Alberto con una familiaridad forzada. Alberto salió de su despacho con el ceño fruncido, recordándole a Silvia que debía llamar antes de presentarse, a lo que ella respondió con una sonrisa cargada de segundas intenciones. La mujer clavó su mirada en Helen y con un tono despectivo preguntó quién era ella, ignorando la presencia humana de la empleada. Alberto, con una voz gélida y peligrosa, le indicó que la señora Ortega le daría las explicaciones pertinentes y la instó a pasar a su despacho de inmediato. Silvia no se movió enseguida. Se quedó observando a Helen y le preguntó con sarcasmo si la iniciativa de decorar para Navidad era suya o se la habían ordenado. Helen respondió con calma que era iniciativa propia, lo que provocó una risa irónica en Silvia, quien comentó a Alberto que no sabía que el servicio se tomaba tales libertades. Alberto defendió el trabajo de Helen con firmeza, señalando que ella cumplía con sus tareas con una excelencia que contrastaba con las visitas que no sabían respetar los protocolos. Silvia no perdió la compostura, pero cuando salió del despacho 40 minutos después, se detuvo junto a Helen en la escalera para darle un consejo afilado. Le advirtió que la gente que trabajaba en esas casas a veces confundía la amabilidad de los patrones con algo más, y que ese era un error que solía costar muy caro. Helen la miró directamente a los ojos y agradeció el consejo con una serenidad que terminó por irritar a Silvia, quien vio en la empleada un obstáculo inesperado. Desde su coche, estacionado a 2 calles de la mansión, Silvia realizó una llamada telefónica para exigir una investigación completa sobre Helen Ribeiro. Quería saberlo todo: sus estudios, su familia, sus deudas y cualquier detalle de su historial laboral que pudiera ser usado en su contra. Para Silvia, Helen era un problema que debía ser neutralizado o, mejor aún, convertido en una herramienta para forzar a Alberto a vender sus acciones. Mientras tanto, enero llegó con nieve y con una sensación nueva para Alberto. Por primera vez en 3 años, los lunes no le resultaban insoportables. Las notas entre él y Helen continuaban fluyendo, y las visitas de la abuela Antonia los sábados se habían convertido en el pilar fundamental de su semana. El piano seguía abierto, y una tarde, Alberto se sentó frente a él sin tocar nada, simplemente dejando que el espacio lo habitara de nuevo. Helen lo encontró así, sentado frente a las teclas en silencio, y decidió pasar de largo sin decir nada, entendiendo que su sola presencia era suficiente apoyo en ese momento. La señora
Ortega, por su parte, empezó a llegar 10 minutos más tarde por las mañanas de forma deliberada. Había notado que Alberto y Helen coincidían en la cocina a las 7:15 y que esos breves minutos producían las únicas conversaciones reales y humanas que el señor tenía con alguien. Una mañana de enero, Alberto quiso profundizar y le preguntó a Helen por qué había dejado realmente la carrera de enfermería. Aunque ella repitió que fue para cuidar a su abuela, Alberto insistió en que esa era la razón práctica, pero que quería conocer la razón emocional que no le decía a nadie. Tras un largo silencio, Helen confesó que se fue porque quedarse significaba tener que elegir entre su futuro y su abuela, y elegir su propio bienestar le parecía imposible mientras Antonia estuviera sola. Ahora que el seguro médico de la empresa cubría el tratamiento de su abuela, Helen le reveló con timidez que estaba apuntada para retomar el tercer año de la carrera en septiembre. Alberto quiso saber qué la había llevado a tomar esa decisión precisamente la semana pasada. Helen lo miró con sinceridad y le explicó que alguien le había preguntado 2 veces por qué no lo hacía, y la segunda vez ya no encontró ninguna respuesta válida para seguir postergando su vida. Alberto simplemente tomó un sorbo de su café y dijo, «Bien», mientras la señora Ortega, que pasaba por el pasillo, no pudo evitar sonreír por primera vez en 16 años de servicio. Sin embargo, la calma duró poco, pues en febrero Silvia Monteiro decidió asestar un golpe bajo aprovechando la fiesta anual del Grupo Macedo. El evento era el más importante del año fiscal y Silvia, como parte de la comisión de socios, se encargó de supervisar personalmente la logística. La señora Ortega informó a Alberto un martes por la mañana que el servicio de catering necesitaba personal de apoyo urgente para la noche de la fiesta. Lo sospechoso era que el nombre de Helen Ribeiro aparecía en la lista de disponibles de la agencia para cubrir ese puesto de emergencia. Alberto comprendió de inmediato que Silvia estaba detrás de aquello, intentando exponer a Helen en un entorno donde fuera vista solo como la sirvienta frente a todos los socios. Pidió a la ama de llaves que le avisara a Helen de inmediato, pues quería que ella estuviera al tanto de la situación antes de que ocurriera. Helen recibió la noticia con el teléfono en la mano y, tras colgar con la señora Ortega, llamó a su abuela para desahogarse sobre lo que consideraba una humillación calculada. Antonia, con su sabiduría habitual, le recordó que la dignidad no se pierde por cargar una bandeja, sino por dejar de respetar el propio trabajo. La anciana la instó a ir a la fiesta, hacer su trabajo con excelencia y recordar que las personas que necesitan humillar a otros son, en el fondo, seres muy pequeños. También le hizo notar que Alberto se había tomado la molestia de avisarle, lo cual significaba que ella le importaba y que él no estaba ciego ante las maniobras de Silvia. La noche de la fiesta, el hotel de lujo brillaba con una elegancia indiferente, mientras Helen trabajaba con una actitud impecable, sin permitir que la situación la afectara. A las 10 de la noche, Silvia se acercó a Alberto, quien conversaba con unos inversores internacionales, con una sonrisa de precisión quirúrgica en el rostro. Con una copa en la mano, comentó en voz alta que se sentía confundida sobre la nueva incorporación al equipo directivo de la que todos hablaban. Mirando a Helen, que pasaba con una bandeja de copas, soltó el veneno. Pensé que te referías al departamento financiero, Alberto, pero veo que hablabas de tu empleada doméstica. Alberto, con esa voz sin temperatura que presagiaba lo peor, respondió que Helen trabajaba en su casa con una competencia e integridad que pocos en esa sala podrían igualar. Silvia contraatacó, sugiriendo que algunos creían en límites necesarios para que las estructuras funcionaran, insinuando que los contextos no eran intercambiables.
Alberto le dio la razón con ironía, afirmando que esa noche estaba aprendiendo exactamente en qué contextos la lealtad importaba más que la posición social. El silencio que siguió fue sepulcral, y los inversores prefirieron mirar sus copas mientras Silvia intentaba mantener una sonrisa que ya se le había quebrado por dentro. Al terminar el evento, la señora Ortega esperaba a Helen con su abrigo y, por primera vez, le dirigió un elogio directo por su buen desempeño. Alberto esperaba afuera junto al coche, bajo una fina nieve de febrero que se disolvía antes de tocar el suelo. Al acercarse Helen, él le preguntó si estaba bien y ella, usando su nombre por primera vez, le preguntó qué estaba haciendo exactamente con todo aquello. Alberto la miró a los ojos y confesó que aún no lo sabía con precisión, pero que estaba seguro de que no quería que lo que había entre ellos terminara jamás. Alberto asintió despacio bajo la nieve, reconociendo que el camino que habían decidido transitar no sería fácil para ninguno de los dos. Sabía perfectamente que personas como Silvia Monteiro estaban observando cada uno de sus movimientos, buscando cualquier resquicio para convertir su relación en un escándalo que destruyera su reputación. Sin embargo, lo que Silvia tramó la semana siguiente superó con creces cualquier expectativa de maldad que Alberto o Helen hubieran podido imaginar en sus peores pesadillas. Un lunes, mientras Helen realizaba sus labores habituales de limpieza en el segundo piso de la mansión, escuchó la voz de la señora Ortega desde la planta baja con un tono tenso y cargado de una preocupación desconocida hasta ese momento. Al bajar las escaleras, Helen se encontró en el recibidor con dos hombres desconocidos y una ama de llaves cuya expresión mezclaba la confusión con el miedo más profundo. Los hombres, que resultaron ser agentes de la policía, le pidieron a Helen que los acompañara de inmediato a la comisaría del distrito para atender una denuncia que requería su presencia urgente. 30 minutos después, sentada en una fría sala de interrogatorios, le mostraron una fotografía que le heló la sangre, el brazalete de oro blanco de Fernanda, la difunta esposa de Alberto. La joya tenía grabada en su interior la fecha del aniversario de boda de la pareja y, según los agentes, había aparecido dentro del bolso personal de Helen, en el casillero que ella utilizaba en el sótano de la mansión. Helen, aunque sentía que el estómago se le convertía en piedra por la angustia, afirmó con voz firme que todo se trataba de un terrible malentendido y que ese objeto nunca había estado en su poder. Aseguró que jamás en su vida había visto aquel brazalete y que alguien con acceso a la propiedad lo había colocado allí deliberadamente para incriminarla. Cuando los oficiales le preguntaron si tenía a alguien en mente que quisiera perjudicarla, Helen pensó de inmediato en la mirada gélida de Silvia en el pasillo y en aquella llamada sospechosa que alguien había realizado desde un coche. Sin embargo, decidió ser cautelosa y respondió que todavía no podía asegurarlo, aunque sabía que esa persona existía y estaba muy cerca. Helen llamó a su abuela Antonia, quien con su habitual lucidez le ordenó que no firmara absolutamente ningún documento sin la presencia de un abogado. La noticia del supuesto robo no tardó ni 6 horas en aparecer en los principales portales de noticias alemanes, con titulares amarillistas que hablaban de la sirvienta del multimillonario y de un supuesto robo planificado. Los medios se ensañaron con la historia, sugiriendo que el acercamiento de Helen a Alberto no había sido más que un frío cálculo para apoderarse de bienes de valor sentimental incalculable. Antonia leyó aquellos titulares desde su sillón en Neukölln y, lejos de llorar, apretó los dientes con una rabia contenida, llamando estúpida a la persona que creía que podía destruir a su nieta tan fácilmente.
Por su parte, Alberto leyó las mismas noticias de pie en su despacho, permaneciendo inmóvil durante varios minutos mientras procesaba la magnitud de la traición y el daño causado a Helen. Sin perder un segundo, marcó el número de su abogado personal exigiendo saber de inmediato quién había impulsado la denuncia, ya que sabía que no había nacido de una investigación policial rutinaria. Ordenó tener el nombre del responsable antes de que terminara la tarde y exigió la contratación del mejor equipo de investigadores privados de la ciudad para que se presentaran en su oficina a primera hora del día siguiente. Helen fue liberada esa misma noche sin cargos formales, pero con una investigación abierta sobre su cabeza que amenazaba con destruir su futuro y sus estudios. Al día siguiente, Helen se presentó en la mansión y se encontró con Alberto en el pasillo de entrada, intentando hablar antes de que él pudiera decir nada. Alberto la interrumpió de inmediato, pero Helen insistió en que su presencia en la casa le estaba haciendo un daño irreparable a su imagen, a sus inversores y a la junta directiva de la empresa. Ella argumentó que, aunque ambos sabían la verdad sobre el brazalete de Fernanda, los periódicos no lo sabían y seguirían alimentando el escándalo a su costa cada día que ella permaneciera allí. Helen le explicó con lágrimas en los ojos que a veces querer a alguien significa quitarse del camino para que el daño no llegue a la persona amada. Le confesó que necesitaba irse para que él pudiera pelear esa batalla legal sin que ella fuera el centro del problema y el blanco de todos los ataques mediáticos. Alberto escuchó sus razones y le reveló que el brazalete había sido robado directamente de su despacho por alguien que conocía perfectamente su valor sentimental y lo usó como un arma arrojadiza. Le pidió a Helen un solo día de tregua para comenzar la investigación formal, prometiendo que si al día siguiente ella seguía convencida de querer renunciar, él aceptaría su decisión. Esa noche, Helen se sentó con su abuela Antonia en la cocina de su pequeño departamento, escuchando el sonido constante del respirador mientras los titulares seguían brillando en la pantalla de su teléfono. A pesar de la petición de Alberto, Helen tomó su propia decisión, convencida de que su renuncia era el único acto de amor y protección que podía ofrecerle en ese momento tan crítico. Al día siguiente, con el corazón roto, le entregó su carta de renuncia a la señora Ortega, quien la leyó y la dobló con un gesto de profunda tristeza. La ama de llaves calificó la decisión como un error, pero Helen se mantuvo firme diciendo que, aunque fuera un error, era una decisión que le pertenecía solo a ella. Antes de que Helen cruzara la puerta por última vez, la señora Ortega carraspeó y le transmitió un mensaje final que Alberto le había pedido que le diera si volvía a hablar de renunciar. Le dijo que las personas que se van cuando las cosas se complican nunca llegan a saber cómo terminan las grandes historias, y que las historias que realmente valen la pena siempre encuentran un final feliz. Helen abandonó la mansión llevándose esas palabras grabadas mientras Alberto pasaba las siguientes 3 semanas sin dormir, sumergido en una necesidad activa de resolver el misterio. Aquella no era la antigua inercia causada por el dolor del pasado, sino una energía nueva y vital que le confirmaba que después de 3 años volvía a estar plenamente vivo. Contrató a los mejores investigadores, revisó cada metro de las grabaciones de seguridad y analizó con su abogado el historial completo de accesos a la propiedad en el último mes. Llamó a la señora Ortega al estudio para que recordara cada detalle mínimo de la visita de Silvia Monteiro en diciembre, buscando cualquier pista que se les hubiera pasado por alto. La ama de llaves recordó entonces que Silvia se había quedado sola en el salón principal durante unos 12 minutos mientras Alberto atendía una llamada importante en otra habitación. Cuando la señora Ortega
regresó de la cocina. Encontró a Silvia en el pasillo, quien se justificó diciendo que había ido a buscar un vaso de agua por su cuenta. El salón conectaba con una escalera lateral que llevaba directamente a la galería del segundo piso, la cual, a su vez, tenía acceso al despacho de Alberto, cuya puerta él había dejado abierta por descuido al salir a hablar por teléfono. Alberto se levantó de su silla al comprender que Silvia había tenido la oportunidad perfecta para entrar en su despacho sin ser vista y sustraer la joya. Los investigadores privados tardaron 9 días más en atar todos los cabos sueltos de la conspiración orquestada por la socia minoritaria. Descubrieron que Silvia había realizado 2 transferencias de dinero a una cuenta en Malta a nombre de Simón Peralta, un electricista que había trabajado en la mansión meses atrás. Peralta conservaba una copia de la llave de la entrada de servicio y las cámaras de tráfico de la calle trasera habían registrado su coche aparcado cerca de la casa la madrugada antes del hallazgo del brazalete. Las fechas de las transferencias bancarias coincidían sospechosamente con los días posteriores al primer encuentro entre Silvia y Helen en el pasillo de la mansión. El plan de Silvia había sido sustraer el brazalete del cajón del escritorio de Alberto y pagarle a Peralta para que lo colocara en el bolso de Helen, creando una trampa perfecta. Sin embargo, la debilidad del plan fue subestimar la determinación de Alberto, quien no se quedó quieto y luchó con todos sus recursos para limpiar el nombre de la mujer que amaba. La detención de Silvia Monteiro se produjo un martes de marzo a las 11 de la mañana en la mismísima sede central de su empresa, ante la mirada atónita de sus empleados. 4 agentes de la Policía Económica Alemana se presentaron con las órdenes judiciales correspondientes, llevándosela mientras las cámaras de los medios captaban su salida. Alberto nunca confirmó ni desmintió haber sido él quien avisó a la prensa para que el mundo viera la caída de la mujer que intentó destruir la integridad de una persona inocente. Al mediodía, los mismos portales digitales que antes habían difamado a Helen publicaron la noticia de la detención de Silvia Monteiro por conspiración y fraude. Se reveló que la socia había intentado destruir a una empleada inocente para forzar la venta de las acciones de la empresa de Alberto. Simón Peralta, el cómplice que colocó la joya, fue detenido esa misma tarde tras las investigaciones. Helen se encontraba en su pequeño departamento de Neukölln, cuidando a su abuela, cuando recibió la llamada de la señora Ortega confirmando que todo se había aclarado. Al ver las noticias, Helen miró a Antonia, quien parecía haber conocido el desenlace desde el principio, y aceptó hablar con Alberto esa misma tarde. La abuela le recordó con ternura que las historias que comienzan con un acto de cuidado, como cubrir a alguien con una manta, no suelen terminar mal. Alberto llamó a las 6 de la tarde y, dejando de lado el escándalo de Silvia, se centró en hablar sobre el futuro y la fundación. Le informó a Helen que la organización ya estaba constituida legalmente y que la primera convocatoria de becas saldría el mes siguiente. Alberto le pidió que ella fuera la primera beneficiaria de esa ayuda, aclarando que era un gesto independiente de su trabajo en la mansión. Él sentía que era lo justo después de todo lo que Helen había hecho por su hogar de forma incondicional durante esos meses. Helen, pensando en su carrera de enfermería y en la salud de su abuela, aceptó la beca y decidió regresar a trabajar a la Arboleda. Sin embargo, puso una condición. Alberto debía abrir finalmente la habitación del norte, que permanecía cerrada. Ella le explicó que mantener esa puerta clausurada no hacía que la pérdida fuera menos real, sino que lo obligaba a cargar el dolor solo y en la oscuridad. Le propuso abrirla juntos cuando él se sintiera listo, para que al menos no tuviera que enfrentar ese pasado en soledad. Alberto, conmovido, le preguntó por qué le importaba tanto esa habitación específica de la planta alta. Helen respondió con sencillez que le importaba porque lo que había allí dentro
era lo que más le importaba a él en todo el mundo. Así, Helen regresó a la mansión un lunes de abril, coincidiendo con los primeros brotes de la primavera en la ciudad de Berlín. La señora Ortega la recibió con un gesto de respeto inédito, dejándola pasar primero a la casa. 2 semanas después de su regreso, Alberto se detuvo finalmente frente a la puerta prohibida del segundo piso, mientras Helen lo observaba en silencio. Tras un minuto de duda, giró el pomo y entró en la habitación de su hija Lucía, que se mantenía intacta desde hacía 4 años. En las estanterías aún descansaban los libros de cuentos, los peluches y un dibujo hecho por la niña que representaba a su familia bajo el sol. Alberto se sentó en el borde de la cama, abrumado por los recuerdos, mientras Helen permanecía en el umbral ofreciendo solo su presencia silenciosa. Tras 20 minutos de introspección, Alberto salió de la habitación con una expresión de alivio profundo, como si se hubiera quitado un peso inmenso de encima. Agradeció a Helen por estar allí, reconociendo que su apoyo silencioso había sido exactamente lo que necesitaba. En mayo, la abuela Antonia visitó la mansión y se sentó con ellos en el jardín de invierno, rodeados de los tulipanes que Helen había plantado. La anciana le preguntó a Alberto por qué creía que se sentía mejor ahora después de tanto tiempo de oscuridad. Alberto confesó que todo cambió gracias a las 12 palabras que Helen dijo en español, pensando que él no la escuchaba. Antonia asintió, comentando que las palabras correctas no necesitan ser muchas si llegan en el momento y de la persona exacta. Esa tarde, a solas en el jardín, Alberto le preguntó a Helen si habría dicho lo mismo en el despacho de haber sabido que él estaba despierto. Ella confirmó que sí, porque la verdad no cambia dependiendo de quién la escuche en ese momento. Alberto aprovechó el momento para hacerle una pregunta trascendental sobre el futuro de ambos cuando ella terminara sus estudios de enfermería. Quería saber si habría algo en su relación que valiera la pena conservar para siempre, incluso cuando la casa ya no necesitara sus cuidados. Helen, consciente de la importancia de la propuesta, pidió tiempo para reflexionar y dar una respuesta adecuada. Alberto aceptó esperar, reconociendo que ella había luchado por él cuando él mismo había dejado de hacerlo. La respuesta definitiva llegó un sábado de febrero del año siguiente, mientras la nieve caía suavemente sobre los tilos del jardín. Alberto se encontraba frente al piano, con los dedos sobre las teclas, intentando recordar cómo funcionaba el instrumento. Helen se sentó cerca de él con un libro, escuchando cómo Alberto pulsaba algunas notas sueltas en el silencio de la habitación. Ella le sugirió que algún día tocara la pieza que Fernanda interpretaba, el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, pero no como un adiós, sino para liberar la música. Alberto la miró y le preguntó qué pasaría si al tocar esa melodía su pensamiento estuviera dedicado enteramente a ella. Helen bajó su libro y le aseguró que esa sería finalmente la respuesta positiva a su pregunta en el jardín. La boda se celebró en octubre, cuando las hojas de los tilos se tornaron amarillas por segunda vez desde su primer encuentro. Fue una ceremonia pequeña, rodeado solo por las personas que realmente les importaban. Antonia asistió con su orgullo habitual, mientras la señora Ortega supervisaba cada detalle y lloraba de emoción en la cocina, creyendo que nadie la veía. Bajo un arco de ramas de abeto, Alberto agradeció a Helen por aparecer en su vida cuando él ya había olvidado que se podía volver a empezar. Helen reafirmó que su primer gesto de cuidado fue por deber, pero que todo lo que vino después nació de una verdad inalterable. Tras la ceremonia, Antonia le pidió a Alberto que cuidara a su nieta con todo lo que tenía, recibiendo una promesa sincera de su parte. Alberto se quedó un momento solo en el jardín, reflexionando sobre cómo el dolor lo había mantenido prisionero de su propio pasado.
Entendió que honrar a los que se fueron no es encerrarse en el recuerdo, sino permitirse vivir de nuevo. Helen se acercó a él y le preguntó en qué pensaba mientras miraban la última luz de la tarde de octubre. Alberto admitió que pensaba en lo mucho que se tarda a veces en aprender las lecciones más simples de la vida. Esa misma noche, con la mansión en un silencio absoluto, Alberto se sentó frente al piano de Fernanda y tocó el nocturno de Chopin de principio a fin. Fue una interpretación privada, dedicada a su pasado, a su hija y a la mujer que le había devuelto la esperanza con una escoba y 12 palabras. El último acorde resonó en la habitación antes de disolverse en un silencio que ya no se sentía vacío, sino lleno de paz. La historia de Alberto y Helen nos enseña que, por muy rota que esté una persona, siempre hay una oportunidad para la reconstrucción si se encuentra la empatía adecuada. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de principio a fin. Esta historia nos deja una lección poderosa. La verdadera nobleza no reside en el dinero o el estatus, sino en la integridad y en la capacidad de cuidar al otro incluso cuando no nos están viendo. Helen nos demostró que la honestidad y el respeto por el trabajo propio son las mejores herramientas para enfrentar cualquier injusticia, mientras que Alberto nos enseñó que nunca es tarde para abrir las puertas que el dolor ha cerrado. Esperamos que este relato te haya inspirado a valorar los pequeños gestos de bondad en tu día a día. Si te ha gustado, por favor, suscríbete para recibir más historias que como esta nos recuerdan la luz que hay en el ser humano.